Buenos días, compañeros y docentes. El día de hoy estamos aquí con el propósito de exponer nuestro trabajo de investigación que realizamos durante el quinto semestre. Los expositores somos Daisy Patricia Sicachaza, Paula Andrea Marmolejo González y quien les habla, Dalicet Ruiz Gómez. Nuestro trabajo titula Niveles de producción escrita, cuento infantil en estudiantes de grado quinto 3 de la Institución Educativa Nacional Dante Alighieri, sede Diego Omar. El contenido de nuestro trabajo es el siguiente. Primero, identificar y caracterizar la población. Segundo, planteamiento del problema. Tercero, objetivos. Cuarto, justificación. Quinto, marco teórico, marco metodológico, instrumentos, resultados, conclusiones, anexos y bibliografía. Para la identificación de la población, en colaboración de la Institución Educativa Nacional Dante Alighieri, sede Diego Omar García, se tomó como objeto de estudio el grado quinto 3. Estos estudiantes, esta población, tienen una edad entre 10 y 13 años. El estrato socioeconómico es de 1, 2 y 3. Esos estudiantes no cuentan con discapacidad alguna. En este grado habían 16 estudiantes, de los cuales se tomó 8 como muestra. Para el planteamiento del problema formulamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los niveles de desarrollo de producción escrita de texto narrativo, cuentos infantiles en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Nacional Dante Alighieri? El objetivo general pues es determinar los niveles de producción escrita de texto narrativo, cuentos infantiles en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Nacional Dante Alighieri del municipio de San Vicente del Caguán. Bueno, para los objetivos generales, el primero era elaborar una prueba diagnóstica donde arrojara pues resultados de los niveles de producción escrita cuento infantil. El segundo, pues, era ya analizar los resultados que habíamos obtenido en la prueba diagnóstica, en la prueba seleccionada para determinar los problemas de producción escrita cuento infantil. Y el tercero, pues, ya era evaluar los niveles de producción escrita de cuento infantil. Bueno, para la justificación, primero, ¿por qué se hace la investigación? Pues se hace para diagnosticar los niveles de producción escrita en los niños del grado quinto 3 de la Institución Educativa Nacional Dante Alighieri. ¿Por qué se escoge el tema? Pues para corroborar la enseñanza de texto narrativo cuento infantil. Y el tercero, ¿en qué medida ofrece un nuevo conocimiento? En la medida en que se puedan, pues que se puedan crear estrategias que se fortalezcan los procesos en donde se encuentran más falencias. En el marco teórico, citamos a tres grandes autores. A Hartmann, que por supuesto es uno de los primeros teóricos alemanes dedicado a la lingüística textual, que coincide que el texto es una unidad comunicativa, que por supuesto permite pues no solo la comunicación, sino la interacción que producen fundamentalmente en forma de textos. Tenemos a Thun van Dyck, que sostiene, cito, la elaboración y comprensión del texto por regla general tiene lugar en los procesos de comunicación en el que el hablante desea que el oyente se entere de algo o modifique su estado interior de alguna manera y se forme o modifique determinadas opiniones o posturas y en virtud de ello eventualmente lleve o no a cabo ciertas acciones deseadas. También tenemos a Bruno Estañol, donde él dice que el desarrollo de la expresión escrita es tan importante como saber leer y escribir. Dice que debemos ser inicialmente buenos lectores cuidadosos, que estemos dispuestos a aprender de las lecturas, pues gracias a las lecturas adecuadas, muchas veces de forma inconsciente recibimos la información sobre la organización textual, las propiedades textuales, la coherencia, la cohesión y adecuación que nosotros
postulamos en los escritos y queremos que nuestros estudiantes postulen en los escritos. El registro, la ortografía, la gramática, la puntuación, entre otras cosas, son de suma importancia para el aprendizaje cultural. La adquisición y refinamiento del conocimiento en el proceso de lectura y de comprensión de texto. En el marco conceptual, pues tenemos bastantes conceptos a los cuales abordar, pero hemos decidido interactuar con estos tres. La intertextualidad, que es el recurso estilístico que permite establecer una relación entre los dos textos de manera implícita o explícita. Dentro de ellos o con el otro se puede plasmar referencias de otros textos de la misma época o de otra, literales o parafraseados del mismo autor o más comunes, entre otros. La intertextualidad es la relación que guardan los textos con otros escritos que haya realizado el mismo autor. Otra definición podría ser que los elementos comunes que pueden encontrarse en diferentes textos elaborados y publicados por el autor. La extratextualidad es dentro del campo más general de la intertextualidad, de la narratología, de la relación que existe del texto con un determinado autor, con un determinado texto. Las llamadas reminiscencias o influencias que se encuentran en el texto de autores anteriores que suponen a un mismo hecho, asumir una tradición cultural, un registro, una máscara estilística y temática que acuña esta información. El marco metodológico, pues nosotros lo enfocamos con el enfoque cualitativo. El tipo de investigación que nosotros realizamos es una diagnóstica, del cual tenemos al referente a Vizquerra Alsina, 2004, basado en el método etnográfico. La población, como ya lo habíamos mencionado, son de 8 estudiantes del grado 5º de la Institución Educativa Nacional Dante Alighieri, jornada tarde. La muestra nosotros la hicimos mediante el muestreo intencional u opinativo por Vizquerra. Y los instrumentos que hemos usado en este caso son las pruebas diagnósticas, la rúbrica de evaluación para la prueba diagnóstica, la entrevista a la docente, de los cuales tenemos referencia a Macmillan y Schumacher. Bueno, en cuanto a instrumentos y análisis de resultados, nosotros le aplicamos la prueba diagnóstica a 8 estudiantes que seleccionamos como muestra, evaluando los niveles intratextual, intertextual y extratextual de la producción escrita. Entonces, al aplicar la prueba, una de las preguntas que nosotros hicimos, porque los niños leyeron un texto narrativo, un cuento infantil, y entonces una de las preguntas era que ellos identificaran qué tipo de narrador estaba presente en el texto. En cuanto a narradores, el 100% de los estudiantes a los que se le aplicó la prueba desconocen los tipos de narradores que relatan una historia. Entonces, en este aspecto, hay total desconocimiento por parte de los niños de 5º grado. La primera pregunta decía cuál es la superestructura del texto infantil. Cuento. Y en este gráfico podemos apreciar que el 62% de los estudiantes conocen y reconocen la superestructura del cuento, pero también hay un porcentaje significativo que no la reconocen y no la manejan, por lo tanto no la pueden aplicar en un escrito. La prueba de nosotros tenía una parte de reconocimiento en un escrito, en un cuento, pero también tenía una parte en la que ellos debían producir un cuento de su propia autoría. Aquí hay 2 muestras de esas 8 que se producieron, de esa producción escrita que hubo. Entonces, estas son 2 muestras. ¿Qué criterios de análisis de resultados tuvimos en cuenta nosotros? Entonces, tuvimos en cuenta el nivel intratextual, intertextual y extratextual. En el nivel intratextual evaluamos la microestructura, macroestructura, superestructura, que comprende la formación de oraciones y párrafos. Aquí en este punto observamos que 8 de los 8 estudiantes a los que se le aplicó la prueba, ellos no construyen oraciones y párrafos, pues teniendo en cuenta que
o una oración la termina un punto seguido, ¿sí? Y por lo tanto, si ellos no construyen una oración, pues no van a conformar un párrafo. La concordancia en la oración, ellos sí la manejan en el sentido en que manejan esa relación entre artículo, sujeto, verbo, adjetivo. Los signos de puntuación, en los signos de puntuación se observa ausencia de su uso y uno que otro que trató de utilizarlo pues no lo hizo de manera adecuada. En la cuestión de utiliza título, 4 de los niños objeto de la prueba no utilizan título para dar relación al tema del que está tratando el cuento. Su secuencia de oraciones, por la misma ausencia de signos de puntuación, no se evidencia en la prueba. La progresión temática. En este sentido, nosotros tomamos en cuenta y nos fijamos en el hecho de que los niños fueran narrando una historia y que le fueran agregando nueva información para construir su texto, y sí lo manejan. En la superestructura, el inicio, desarrollo y desenlace del cuento sí lo tienen muy claro, sí lo manejan. La presentación de personajes, ellos utilizan diferentes personajes, animales, reyes, brujas, utilizan toda esa clase de personajes. Las ubicaciones espaciotemporales también la manejan, pero con un poco de dificultad. En cuanto a relación, la relación con otros textos, manejan esto, y esto se evidencia en que utilizan personajes como por ejemplo el rey Tritón, personajes como el león, que es muy presente en otros cuentos. A nivel de contexto, tienen clara su intención comunicativa, que es narrar una historia, lo tienen muy claro, y personajes, tiempo y ambiente de acorde al propósito narrativo. Entonces, gracias a ese conocimiento que ellos tienen de otros cuentos, les facilita construir nuevas historias. En nuestras conclusiones, tenemos que según los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a los 8 estudiantes seleccionados como muestra en representación del grado quinto 3, se considera pertinente realizar una secuencia didáctica en la que se utilicen estrategias para lograr que la teoría se desarrolle en par con la práctica del proceso de escritura. Esta propuesta surge a raíz de las dificultades identificadas, tales como no aplicar la estructura del texto narrativo, cuento, no hay uso de signos de puntuación, no hacer uso del título, no existe secuencia lógica entre oraciones, tampoco se evidencia progresión temática basada en el reconocimiento del párrafo, y por lo tanto no es posible reconocer claramente el inicio, desarrollo y desenlace de la narración. Como anexo tenemos esta rúbrica de evaluación, que con esta fue que calificamos la prueba escrita. Hicimos una prueba diagnóstica, una entrevista a la docente, la bibliografía del trabajo, las recomendaciones. Entonces, recomendamos que se trabaje en clase de lengua castellana en fortalecimiento, en la construcción de oraciones, párrafos, en la producción de textos narrativos y cuentos infantiles. Se debe fortalecer el uso de los signos de puntuación y mejorar la ortografía empleada en los textos. Realizar actividades en las que los niños aprendan a desarrollar una idea principal y a través de la misma dar paso a la construcción del párrafo. Fortalecer el estudio de la macroestructura de textos narrativos con el propósito de que los niños, al elaborar este tipo de textos, no olviden ningún aspecto, como por ejemplo el título. Aquí hemos terminado nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.